Logré comprar una casa por valor de $50,000 usando fondos del anciano. Y Vivian fue rápida en presumir su estado de cuenta bancario, jactándose de la adquisición. Aunque traté de mantener la compostura y ocultar mi sorpresa, no pude evitar soltar una carcajada ante su pregunta sobre lo que me hacía reír. Seguí riendo a carcajadas. La esposa del hijo mayor parecía decidida a dejarme sin palabras, pero en lugar de contraatacarla, reí con libertad. Antes de que pudiera recuperar la compostura, la miré y, con un toque de simpatía, comenté: me das pena. Soy Rita, y desde que me casé con mi esposo, que es 10 años mayor que yo, he sido objeto de especulación. Él ya era bastante rico, dueño de varios negocios y con un patrimonio considerable. La gente asumía que me casé con él por su fortuna, pero la verdad es que nunca anhelé su riqueza. Mi esposo creció en la adversidad después de que su padre desapareciera debido a juegos de azar, viviendo en el mismo edificio donde yo era la hija del casero. Fuimos amigos de la infancia. Cuando era más joven, le confesé mis sentimientos, solo para ser recibida con risas y una promesa de que lo reconsideraría cuando fuera mayor. Incluso después de que se mudara a Nueva York, mantuvimos el contacto, a pesar de mis persistentes declaraciones de amor. Él insistía en que era demasiado joven. Nuestra correspondencia continuó durante toda la secundaria, donde se sorprendió por mi inquebrantable afecto. Después de graduarme de la secundaria y comenzar la universidad, volví a confesar mis sentimientos y él respondió que lo pensaría cuando compartiera mis experiencias de la universidad. Durante mis 4 años allí, mis sentimientos por él se mantuvieron fuertes. Al graduarme, declaré mi amor nuevamente, y esta vez él reconoció tímidamente mis sentimientos constantes. A los 23 años, comencé a trabajar mientras él, a los 33, ganaba reconocimiento por sus exitosas empresas en Nueva York. Deseoso de casarse, me aseguró que lo haría una vez que su empresa prosperara. Mientras vivíamos juntos, me encargaba de las tareas del hogar y preparaba sus comidas favoritas, esperando ansiosamente su regreso. A veces cuestionaba sus sentimientos, pero cuando le preguntaba, confesaba que inicialmente había desestimado mi afecto como un enamoramiento de la infancia. Sorprendido por mis confesiones continuas en la secundaria y la universidad, comenzó a sentirse tímido y cohibido acerca de sus emociones. A pesar de las preocupaciones durante la universidad de que podría conocer a alguien más, él me aseguraba que no tenía tiempo para el romance, enfocándose intensamente en sus estudios y superando su infancia pobre. Ambos manteníamos la fe de que nunca nos traicionaríamos. Nuestra relación era armoniosa, incluso cuando las parejas a nuestro alrededor enfrentaban divorcios. La idea del divorcio nos parecía ajena, especialmente con mi esposo acumulando una fortuna de $12 millones. Algunos, al tanto de nuestra diferencia de edad de 10 años, asumían que me casé con él por su riqueza o especulaban sobre posibles beneficios de seguros tras su muerte, mientras que otros reconocían nuestra larga historia y no sacaban conclusiones apresuradas. Algunos se aferraban obstinadamente a sus conceptos erróneos, incluso durante las reuniones sociales, cuando la gente asumía que mi esposo nunca había conocido la pobreza y nos juzgaba injustamente a través de una lente de privilegio. Yo permanecía indiferente. Si notaba la incomodidad de mi esposo por las miradas desaprobadoras, simplemente le decía que sonriera e ignorara los chismes. Nuestro amor era inquebrantable, intocable por juicios externos. Mi esposo confiaba plenamente en mí, creyendo en nuestra conexión a pesar del escepticismo que nos rodeaba. Años después de nuestro matrimonio, dimos la bienvenida a nuestro primer hijo, Peter, seguido de nuestro segundo hijo, Dan. Un año después, como familia de 4, disfrutamos de seguridad financiera. Pero mi esposo y yo decidimos no revelar nuestra riqueza a Peter y Dan. En su lugar, buscamos inculcarles el valor del dinero desde una edad temprana. En la escuela primaria, ganaban 10 centavos por ayudar con las tareas del hogar. Recibían una mesada mensual de $1 y administraban sus finanzas usando alcancías y libros de cuentas. A pesar de nuestra comodidad financiera, les enseñamos sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de ser responsables financieramente. Tanto Peter como Dan abrazaron nuestro enfoque, aprendiendo a respetar los intereses del otro. Al llegar a la secundaria, en lugar de pedir dinero de bolsillo, expresaron su deseo de ganar lo que querían. Peter encontró un trabajo en un café, mientras que Dan consiguió un puesto en una librería. Mi esposo y yo esperábamos con ansia sus futuros, anticipando el tipo de parejas que eventualmente elegirían. Cuando sugerí que podrían considerar relaciones del mismo género o elegir permanecer solteros, mi esposo se rió, concordando en que su felicidad era lo que realmente importaba. Compartimos una risa sincera, unidos en nuestro simple deseo de felicidad para nuestros hijos, sin saber la sorpresa que nos aguardaba cuando nuestro hijo mayor anunció su intención de casarse. Eso nos llevó a exclamar:
¿te casas con ella? Me gustaría que conocieran a la mujer con la que he estado saliendo. Mamá, papá y Dan, estoy pensando en casarme con ella algún día. Incluso después de que Peter y Dan se graduaron de la universidad, comenzaron a trabajar y se mudaron de nuestro hogar. Hicimos una prioridad reunirnos para una cena familiar cada mes. Durante una de esas cenas, Peter compartió sus noticias, y tanto mi esposo como Dan ya estaban en un ambiente festivo, emocionados de conocerla. Esa noche, Peter trajo a la mujer a nuestra casa. Al entrar, ella se sorprendió de nuestro hogar, expresando sus sueños de vivir en un lugar tan encantador como el nuestro algún día. Exclamó lo maravillosa que era, mientras Peter sonreía ante ella. Cuando lo saludamos, ella se presentó como Vivian, mencionando que era modelo, aunque usando un nombre artístico. Curiosa, preguntó si la reconocíamos, y yo admití que a veces miraba revistas, pero no prestaba mucha atención a los modelos. Ella asintió, sugiriendo que tal vez yo era demasiado vieja para conocer la revista en la que apareció. Me quedé desconcertada cuando comentó que podría no leer el tipo de revista en la que estaba presentada. Dada mi edad, a pesar de la sorpresa inicial, me di cuenta de que probablemente no pretendía hacer daño y simplemente estaba haciendo un comentario al azar. Luego preguntó si mi matrimonio fue arreglado, a lo que respondí que no, explicando que fue un matrimonio por amor. Vivian respondió que ella y Peter también tenían un matrimonio por amor. Para mi sorpresa, cuestionó la longevidad de nuestra relación, dada la diferencia de edad de 10 años. Sintiendo una comparación entre nuestras relaciones, señalé la futilidad de tales comparaciones y enfaticé que nosotros, también, teníamos un matrimonio por amor, al igual que ella y Peter. Sin embargo, parecía inconforme y presentó el tema del dinero, insinuando que podríamos estar actuando por un beneficio financiero. Peter intervino, afirmando que nuestros padres tenían un matrimonio genuino por amor, evidente en sus interacciones. Esto pareció poner fin a las indagaciones de Vivian. Mientras Peter llevaba a Vivian a casa, mi esposo y Dan se sorprendieron por sus comentarios, dejándolos momentáneamente sin palabras. Después de sus observaciones, se quedaron preguntándose cómo podría mi hermano considerar casarse con alguien con tal comportamiento. Él gana un buen sueldo. Seguramente hay muchas otras mujeres encantadoras disponibles. Dan, claramente preocupado por su hermano, se abrazó la cabeza con las manos. Yo le di una palmadita en el hombro en señal de apoyo. Está bien, Dan. Peter no apoyó su comportamiento, ¿verdad? No ignoró sus comentarios. Debe tener un plan para manejarla si deciden casarse. Debe importarle mucho para elegirla sobre todas las demás mujeres maravillosas que hay. A pesar de sus expresiones complejas, mi esposo y Dan parecían coincidir con mis sentimientos. Nuestra familia finalmente decidió celebrar la próxima boda de Peter y Vivian. Sin embargo, después de que se tomó la decisión, Vivian presentó una solicitud. Como familia del novio, necesitan proporcionar un regalo de $10,000 por persona. Peter rápidamente intervino, afirmando que la cantidad habitual sería suficiente. Explicó, si aceptamos tanto, parecerá que no estoy ganando nada, lo que ayudó a calmar a una Vivian cada vez más agitada. Mientras Peter mantuviera un fuerte control sobre ella, esperábamos que pudieran construir un hogar feliz juntos. Mi esposo, Dan y yo decidimos no preocuparnos por su futura convivencia. Pasó el tiempo, y mi esposo finalmente sucumbió a la enfermedad y a la vejez. Para ese entonces, aquellos que antes especulaban que me había casado con él por su dinero comenzaron a reconocerme como una esposa devota. En el funeral, nadie me lanzó miradas sospechosas. Sin embargo, una persona brillaba de emoción, Vivian, la esposa de Peter. Ella permaneció en silencio durante el funeral, pero poco después, visitó nuestra casa, ondeando un talonario de cheques en triunfo. Peter siempre me ha impedido hacer esto, pero esta vez está de acuerdo con mi plan. Tu tiempo se acabó. Perpleja por sus declaraciones, estallé en risa al ver el talonario de cheques. Con ese talonario compré una casa por $500,000 usando el dinero de tu suegro. Mientras veía a Vivian presumir del talonario, no pude evitar reírme, dándome cuenta del colosal error que había cometido basado en sus comentarios y el talonario en su poder. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme compuesta y no sorprendida desde la muerte de mi esposo, no pude evitar reírme cuando Vivian preguntó por qué parecía estar tan ausente, esperando su derrota. Simplemente reí en su presencia. Después de finalmente recomponerme, la miré y le dije, siento pena por ti. Ella parecía confundida, así que dirigí su atención al talonario en su mano. Mira bien el nombre. Desconcertada, lentamente se dio cuenta de que era el talonario de Peter. No pude evitar estallar en risa de nuevo, encontrando la situación divertida. Aclaré,
La primera letra del nombre de Peter es la misma que la de mi esposo Paul, ¿verdad? Mientras me reía, Vivian, turbada, me suplicaba que no me riera de ella. Había creído erróneamente que era el talonario de su suegro e incluso había tomado su identificación de una bolsa negra en el funeral. Sin embargo, esa bolsa pertenecía a su propio esposo, Peter. A pesar de la confusión, había comprado con éxito una casa por $500,000 con ello. Cuando Vivian preguntó si tenía los fondos para comprar una casa, respondí, bueno, Peter estaba conmigo, así que le pedí que se encargara de ello. La situación parecía cada vez más hilarante. Vivian había descubierto un talonario en la bolsa de su esposo Peter, pensando que podía proponer comprar una casa con los fondos del titular de la cuenta, Peter. Con base en la cantidad en el talonario, sugirió comprar una casa de $500,000. Dado que Peter y Vivian vivían en un departamento, él podría haber pensado que era hora de invertir en una casa. Para Peter, simplemente era una transacción usando su dinero ganado. Pero Vivian había asumido erróneamente que era el talonario de mi esposo y pensó que podía usarlo. Supuse que podría ser la cuenta que guardaba el dinero del seguro de mi esposo. Yo era la beneficiaria de la póliza de seguro de mi esposo, y normalmente no puedes acceder a la cuenta de alguien que ha fallecido, ¿verdad? El rostro de Vivian se puso color de rosa ante mis palabras. Luego, llegaron a nuestra casa los padres de Peter y Vivian. Oh, pensé que estarías aquí, dijo Peter casualmente mientras los padres de Vivian, luciendo pálidos, se acercaban a mí y se inclinaban repetidamente. Se disculparon por la grosería de su hija. Sorprendida, escuché cómo explicaban lo que había sucedido. Después de que Peter y Vivian decidieron comprar una casa y finalizaron el contrato, una emocionada Vivian había enviado un mensaje de texto a su madre, diciendo, compré una mansión con el dinero del seguro de mi difunto suegro. Te invitaré a casa una vez que nos mudemos. Ahora voy a presumirle a mi suegra amante del dinero sobre comprar una casa con los fondos que se suponía que ella debía recibir. En pánico, su madre le mostró el mensaje a su padre, y se comunicaron rápidamente con Peter. Peter los tranquilizó, diciendo, oh, ya veo, y los trajo a nuestra casa. Siempre he estado atento a Vivian, anticipando que podría cometer errores a veces, pero nunca esperé que confundiera mi talonario con el de papá. No pensé que haría un error así. Se rió Peter tanto como yo al comprender la magnitud del error de Vivian. Los padres de Vivian insistieron en que ella se disculpara, sus rostros aún pálidos, pero Peter y yo continuamos riendo, creando un ambiente caótico. Una vez que logramos calmarnos, los padres de Vivian reiteraron sus disculpas, diciendo, lamentamos sinceramente lo que hizo nuestra hija. Al ver a sus padres angustiados, Vivian también extendió sus disculpas. Oh, está bien, al final, no sufrí daño. Le aseguré a Vivian y a sus padres, pero insistieron en disculparse aún más. Entendemos que ustedes dos tuvieron un matrimonio de amor y estuvieron juntos mucho antes de que tu esposo construyera su fortuna. Incluso lo vimos en un programa de televisión hablando sobre cómo se conocieron. Mi esposa y yo nos sentimos realmente conmovidos por su historia de amor, explicaron los padres de Vivian. Me quedé sorprendida, ya que no tenía conocimiento de esto. Peter, sentado a mi lado, agregó, pensé que mamá no estaba al tanto. Papá no podía soportar ver a mamá malinterpretada, así que comenzó a compartir nuestra historia en todas partes, lo que eventualmente llamó la atención de una estación de televisión. Encontraron nuestra historia interesante y la transmitieron. ¿Era eso a lo que se refería hace unos años cuando quería compartir nuestra historia con los demás? Oh, supongo que diste el visto bueno. Pensé que era solo para una conversación casual. Mientras mi rostro se sonrojaba tanto como el de Vivian, quien seguía avergonzada por su error, reconocí el legado que mi esposo había dejado atrás. Nuestra hija había causado bastante conmoción. Si Peter decide divorciarse de ella después de esto. Peter, luciendo confundido, respondió, ¿qué? No tengo planes de divorciarme de ella, independientemente de lo que hizo. Como dijo mamá, no se hizo daño, y yo hubiera intervenido si hubiera parecido necesario. Me casé con ella, incluidos sus errores ocasionales, porque la amo. Asumiré la responsabilidad de sus acciones, así que no te preocupes. Peter dijo esto con una sonrisa refrescante. Vivian lo abrazó, y sus padres estaban asombrados, alabando a Peter por su amabilidad. Cuando Dan, el hijo menor, se enteró de esto más tarde, comentó, simplemente no puedo comprender la mentalidad de mi hermano. Mirando al cielo, le pregunté a Peter por qué la amaba tanto. Él respondió, riendo, nunca es aburrido mirarla. Recordando cómo logró traer alegría a mi vida durante mi duelo tras la muerte de mi esposo, sentí que finalmente comprendía su sentimiento.
Estar con ella probablemente significaba que no había espacio para preocupaciones triviales o enfados. A pesar de las acciones anteriores de Vivian, había estado sin una mesada por un tiempo y recientemente comenzó a trabajar en mi café favorito. No podía decir si se sentía avergonzada por mis risas hacia ella, si fue reprendida por sus padres o si aprendió en detalle sobre mi historia de amor con mi esposo a través de ellos. Sin embargo, comenzó a llamarme señora y a tratarme con un nuevo respeto. Por el momento, planeo seguir visitando este café, observando cómo crece y evoluciona la esposa de Peter. Gracias por sintonizar. Hasta la próxima. Mantente maravillado.